noche. Gloria a Dios, y espero que estemos preparados para entrar en el estudio de la palabra del Señor. Es muy importante, amados hermanos, cada vez que va pasando el tiempo, yo me voy dando cuenta de cuántas cosas necesito uno aprender. Y a veces muchos de nosotros los cristianos no nos preocupamos por saturarnos de la palabra. Y eso es triste y es preocupante. Porque como decía el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 5 decía: abunde la palabra de Cristo en vuestros corazones. Entonces, la palabra de Cristo tiene que abundar en nosotros. Pero si nosotros no la recibimos primero, ¿cómo va a abundar? ¿Verdad? ¿Cómo va a abundar el dinero en usted si primero no lo ha recibido, verdad? Entonces, tenemos que recibir esa palabra para que abunde esa palabra en nuestros corazones, en nuestra vida. En este tiempo hay mucho cristiano que es engañado por las sectas y es engañado por los falsos cristianos, falsos hermanos que salen con todo tipo de disparates, que no tienen una base sólida para enseñar algo, sino que salen con cualquier disparate. Y la gente los sigue, la gente les cree, la gente se llena en esas iglesias con ese tipo de mentalidad. Entonces, amados hermanos, es tiempo que el verdadero pueblo de Dios se solidifique, fundamentado sobre el fundamento bíblico, conociendo las Escrituras. Entonces, en esta noche, mis amados hermanos, vamos a comenzar leyendo Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ese es un consejo que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, su hijo en la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la versión King James dice que divide bien la palabra de verdad. En la Reina Valera antigua dice que traza bien la palabra de verdad. Entonces le está diciendo a Timoteo, mira, tú eres un ministro y tienes que con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Por qué? Porque también puede ser reprobado. Entonces, ¿cómo te estás presentando a Dios? ¿Como aprobado o como reprobado? Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque van a haber muchos que se van a avergonzar delante de Dios por las cosas que enseñaron cuando estaban en la tierra. Entonces, mis amados hermanos, uno tiene que saber la Escritura para enseñar lo que Dios dice y no enseñar disparates. Porque le dice que no tiene de qué avergonzarse
que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Entonces la palabra de verdad es la escritura. Entonces tenemos nosotros como creyentes saber trazar la Biblia. ¿Por qué es que existen tantos grupos, tantos cultos y tantas sectas? La razón es que no dividen bien o no trazan bien la palabra de verdad. Un trazado es el que usted hace cuando va a edificar. Entonces tiene que trazar bien las líneas. Entonces si no lo hace bien, le va a salir torcido el edificio. Entonces el creyente tiene que saber trazar bien la palabra, porque si no va a estar mal parado. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos. Por ejemplo, en las iglesias de hoy en día se están enseñando doctrinas que no son neotestamentarias, o sea, del Nuevo Testamento. Están enseñando doctrinas del Antiguo Testamento que no son aplicables a nosotros. Ninguna doctrina de la iglesia tiene que estar basada en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban en otra dispensación. La Biblia tiene dispensaciones. No somos hiperdispensacionalistas, pero sí creemos en las dispensaciones. ¿Qué quiere decir eso? Una dispensación es un modo de actuar de Dios para con el ser humano. Entonces, por ejemplo, la ley inició una nueva dispensación entre Dios y el hombre. Antes de la ley era otra dispensación. Entonces, antes de la ley se guardaban unas poquitas reglas. Por ejemplo, Dios decía, ¿sabes qué? No te vas a tomar la sangre de ningún animal, tienes que tirarla. Eso ya estaba desde el principio, desde que el hombre fue creado. Entonces, y había ciertas reglas que había que guardarse, pero cuando vino la ley, el hombre tenía que guardar 613 reglas. 103. Mandamientos. Entonces, comenzando en el monte Sinaí, se inauguró una nueva dispensación. Y esa dispensación fue aproximadamente del año 1450, aproximadamente, hasta que el Señor Jesús expiró en la cruz del Calvario. Entonces concluyó esa dispensación. Entonces, el Calvario es el que estableció la división entre la ley y la gracia. Y eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, o puede decir usted entre la ley y la iglesia. Ese fue el comienzo de la iglesia. Porque fue el comienzo de un nuevo pacto. Como el mismo Señor Jesús dijo, un nuevo pacto en su sangre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros guardando cosas del Antiguo Testamento? Por ejemplo, dicen, es que tiene escuela de profetas. Usted en el Nuevo Testamento no encuentra ninguna escuela de profetas. Las había en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no encuentra ninguna. Eso no es aplicable a la iglesia. Hay profetas, pero no hay escuela de profetas. Entonces tiene que aprender uno a dividir la palabra de verdad. Entonces, en el Antiguo Testamento había que ofrecer sacrificios de animales.
En el Nuevo Testamento usted no tiene que ofrecer ningún sacrificio de animal. Y puntos como ese sí están claros para muchos, pero en otras áreas, por ejemplo, las primicias. En el Antiguo Testamento tenía que presentarlas usted. Porque eran un símbolo y eran el símbolo de Jesús. Pero una vez vino la realidad que fue Jesús, ya no había más necesidad. Como tampoco había más necesidad de corderos. Antes exigía la ley que debía de traerse los corderos y ser sacrificados, tipificando a Jesús. Lo mismo la primicia, tipificaba a Jesús. Él es la primicia de los que resucitaron de los muertos. Jesús es la primicia. Entonces, mi amado hermano, ya ha venido Jesús, ya no hay más necesidad de eso. ¿Ve usted? Figura y cumplimiento. Figura el Cordero, cumplimiento Jesús. Figura la primicia, cumplimiento Jesús. ¿Ve usted? Entonces, vamos a aprender a dividir bien la palabra de verdad. ¿Estamos en qué dispensación? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Tenemos que saber eso. Y aún, mis amados hermanos, fíjese, hay gente que dice, hay que guardar la ley. ¿Y por qué? Es que Jesús guardó la ley. Cierto. Pero cuando Jesús guardó la ley, ¿la guardó antes del Monte Calvario o después del Monte Calvario? Antes. Entonces Jesús estaba bajo la ley. Y la misma Biblia dice que nació bajo la ley. Cumplió la ley. Jesús no quebró ninguno de los mandamientos de la ley. Ninguno. Dijo que no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Sí. Exacto. Entonces Jesús no quebró ningún mandamiento de la ley. Entonces, ¿por qué lo acusaban a él? Porque Jesús sí rompió los mandamientos de los hombres. Esos se llaman takanots, que eran los decretos de los rabinos judíos, que por siglos habían establecido esos decretos, que el mismo Jesús les dijo, ustedes invalidan la ley de Dios obedeciendo mandamientos de hombres. ¿Ve usted? Entonces Jesús no violó la ley, pero sí violó los takanots de los hombres, de los rabinos. Y por eso Jesús, cada vez que actuaba, les picaba el hígado a esos hombres. Porque ellos estimaban esos takanots como que fuera la palabra de Dios. De estos no son la palabra de Dios. Y hoy en día hay religiones así. Tienen mandamientos de hombres y las tienen como que si Dios los hubiera hablado. Dios no los habló. Usted no tiene por qué obedecerlos. Entonces, estamos hablando de obedecer bien la palabra de verdad. Entonces, todo lo que Jesús habló y lo que Jesús enseñó, lo enseñó y lo habló bajo la ley. Todo. Todo. Entonces, lo que usted lea en los 4 evangelios es conforme a la ley. Entonces, si dicen, hey, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, ¿cuánto se lo ha sacado? ¿Verdad que nadie? Nadie se lo ha sacado. Entonces, ¿por qué? Está bajo la ley. En la ley decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Hacemos eso hoy en día? No. Hay gente que dice, hay que guardar el sábado. Hay que circuncidarse. Eso está en la ley. Pero ¿qué dijo Pablo en Gálatas? Que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, y el que por la ley se justifica de la gracia caída. Entonces,
O estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. No podemos estar en ambas. ¿Por qué? Porque aquel fue un pacto. Se llama el viejo pacto o el pacto mosaico. Y ahora estamos en un ¿qué? En un nuevo pacto. Y Jesús mismo lo dijo. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas 24:25. Gloria a Dios, espero que usted me esté entendiendo lo que le estoy diciendo. Si usted quiere ser un cristiano sólido que sabe lo que está hablando, usted tiene que poner atención. Si no viene cualquiera y le dice, oh no, usted está yendo a la iglesia el domingo, esa es la señal de la bestia. Y usted se empieza a asustar. O le dice, oh, no, usted está comiendo puerco, eso no se debe comer ese animal. Entonces, si usted no conoce la escritura, estas personas lo van a confundir. Y va a terminar usted yendo a sectas o a cultos que no trazan bien la palabra, por eso están todos patas arriba. Lucas 24:25. Okay. Todos están ahí menos yo. Gloria a Dios. No, perdón, hermanos. Mateo 26:28 es. Mateo 26. Ya me está fallando la vista, ¿no? Por estos lentes que están. O me hace falta más luz. Gloria a Dios. Mateo 26:28. Este sí es. Con razón dije no. 26:28. Y dijo Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces usted ve, la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Entonces, ¿está usted en el nuevo o está usted en el viejo? Y cuando Jesús dijo esto, le faltaban horas para él derramar su sangre. Después fue al Calvario y derramó su sangre. Ahí fue cuando fue sellado el nuevo pacto. Entonces, tiene que preguntarse usted, ¿antes o después de la cruz? Bueno, la cruz es el que hace, el monte Calvario es el que hace la división. Entonces, vamos a ir a Hebreos, a ver qué es lo que nos dice Hebreos. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Jesús. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, quiere decir de los pecados, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, en el Nuevo Testamento tenía que morir Jesús para que entrara en vigencia. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, porque donde hay testamento, recuerde la palabra que se traduce testamento, en el griego también significa pacto. Entonces, porque donde hay testamento o pacto, es necesario que intervenga la muerte del testador. O sea, una herencia no se puede repartir hasta que no muere la persona, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús tenía que morir primero para que entrara en efecto el pacto de la gracia. Por eso el ladrón que murió a la par de Jesús ya murió bajo la gracia. ¿Sabe usted eso? Porque Jesús murió primero. Entonces ya había entrado en efecto el Nuevo Testamento. Y dice 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Mientras Jesús vivía, el Nuevo Testamento no era válido. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, esto fue 1450 años antes de Cristo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, o sea, el libro de la ley, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿A quién le había mandado? Al pueblo de Israel. Recuerde eso. Al pueblo de Israel le había mandado esas ordenanzas Dios. Entonces, vemos que el Señor Jesús tenía que morir. Por eso dijo Jesús, esta es la sangre del nuevo pacto. La sangre del viejo pacto era de animales. La sangre del nuevo pacto es del Hijo de Dios. Y dice que este pacto nuevo está basado en mejores promesas. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahora, continuamos con la palabra del Señor. Ahora, tenemos un nuevo pacto. Y el nuevo pacto comenzó con la muerte de Jesús. Vamos a ver en 2 de Corintios 3:6. Segunda de Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, dice el apóstol Pablo, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, ¿a qué letra se está refiriendo? Y se agarran mucho para no estudiar la Biblia. Se está refiriendo a la ley. Se está refiriendo a la ley. La ley mata. Porque la letra de la ley mata. ¿Por qué mata la letra de la ley? Porque no nos podemos sujetar a ella. Entonces nos condena a muerte. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es pura y es santa,
Y este cuerpo de pecado en el cual estamos se revela contra la ley de Dios. Aunque usted sea cristiano, este cuerpo de pecado se revela contra la ley de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 8 ahí habla que de modo dice en la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, no es eso. Romanos 8:1. Sí. Porque ninguna condenación hay. Eso, sí. Amén. Gracias, hermano. Se me bloqueó la mente. Siempre no te ayuda. Amén. Dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, en usted está la carne. Esa es la ley del pecado. En usted, en su sangre, porque el pecado corre en la sangre de uno. La sangre de un ser humano está contaminada con el pecado. En cambio, la de Jesús era pura y santa. Esa nos limpia de todo pecado. La terrenal que nosotros tenemos nos contamina de pecado. Nos llena. Entonces, siempre va a existir esa ley que va en contra de Dios. Por eso es que este cuerpo no se sujeta a la ley de Dios. Y esa ley de Dios decreta muerte a este cuerpo. Por eso es que esa ley nos mata. No porque ella sea mala, sino porque nosotros somos malos. ¿Ve usted? Nadie puede cumplir. Nadie la puede cumplir porque es una ley buena y santa. Dios sí la puede cumplir porque Él es bueno y santo. Pero nosotros no. No importa que sea el super cristiano de 100 años en el Evangelio y todo lo demás y ni siquiera mata una mosca. De todos modos, en él hay una ley de pecado. Y aunque no lo diga, lo piensa. ¿Ve usted? Y el que dice que no peca. Es mentiroso, dice la palabra. ¿Me? Hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si no hay verdad en él, es un mentiroso. ¿no? Entonces, amados hermanos, estamos viendo que estamos en un nuevo pacto. Amén. Amén. Y lo vuelve a repetir en Romanos 11, no, perdón, en 1 Corintios 11:23. Habla acerca de la Santa Cena. Y repite el apóstol Pablo lo que Jesús dijo. Esta sangre es el nuevo pacto. ¿Ve usted? Es el símbolo del nuevo pacto. La sangre de Cristo Jesús. Entonces estamos en un nuevo pacto. Entonces, ¿por qué insistimos y nos dejamos llevar por aquellos que quieren vivir en el viejo pacto? Estamos en el pacto nuevo. Y la diferencia entre los que vivían en el pacto viejo es que ninguno de ellos tenía el Espíritu Santo habitando permanentemente en ellos. Nadie. Por eso es que Pablo les reprocha a los Gálatas y les dice, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo por guardar la ley o por creer? Hace la pregunta. Entonces, lo hemos recibido por creer en Jesucristo. Bueno, continuamos con la palabra del Señor. Entonces vemos que somos ministros de un nuevo pacto. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Porque usted se va a encontrar personas que se creen que son doctos en la ley. Yo le quiero decir una cosa, amado hermano. Toda persona que ha estudiado quién era Pablo, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. 1, 6, 7.
el apóstol Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era el presidente del Sanedrín, de la Suprema Corte de Israel. Haga de cuenta que es John Roberts hoy en día, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Y había tomado a Pablo bajo su cuidado para instruirlo. O sea, el apóstol Pablo era distinguido, un estudiante distinguido, y era tan distinguido que era un juez de la ley. Entonces, cuando apedrearon a Esteban, todos los que consintieron llevaron sus ropas y las pusieron a los pies de él en aprobación, diciendo: lo que has decretado está correcto, que maten a Esteban. Por eso Pablo siempre se sentía culpable porque había sido perseguidor de la iglesia. Se había sido torturador de muchos cristianos. Entonces vamos a ir a 1 de Timoteo 1, 6 y 7. Dice: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. ¿Ve usted? La persona que tiene un doctorado quiere decir que es una persona súper versada en el tema. En este caso, el tema es la ley. Y ellos se creían doctores de la ley. O sea, súper versados que la podían interpretar. Está hablando de estos fanfarrones. Dice, queriendo ser doctores de la ley, no que lo eran, sino que pretendían. ¿Ve usted que hay mucha gente que pretende ser algo y se cree saber mucho? Pretenden ser maestros. Dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay gente que se atreve a afirmar muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Y peor aquellos que les creen. Hermano, tiene que tener uno mucho cuidado. Mucho cuidado con esas gentes. Entonces, estas personas afirman muchas cosas. Por ejemplo, que tenemos que guardar la ley. Que usted tiene de varón que circuncidarse. Que usted tiene que llevar a cabo los pactos. Sí, es lo que dice. Pero ¿sabe qué? No es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es nuestro apóstol. Amén. Es el apóstol a los gentiles. Fue constituido apóstol. Amén. Y lo vamos a ver. Gloria a Dios. No me voy a meter en cuanto a todo lo que está acerca de la ley, de que no hagas esto y lo otro, de que Cristo es el fin de la ley, como dicen Romanos, o que porque estáis bajo la ley, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. También dice Romanos 6:14 es eso, ¿verdad? Usted ya sabe que no está bajo la ley, sino que está bajo la gracia. Pero ahora nuestro enfoque está en quién es nuestro apóstol. Porque estamos viendo qué cosas son aplicables para nosotros. En la iglesia. Nosotros no estamos bajo el pacto viejo, no estamos bajo el pacto mosaico, estamos bajo el pacto de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, no estando sin ley, pero estamos bajo la ley de Cristo, que es la de la gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Pero sí, para puntualizarle eso, vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, versículos 22 y 27. Para que nos quede claro. Hay muchos pasajes, amado hermano, pero no quiero ser exhaustivo en el tema. Pero sí quiero que entienda esto, porque es un tema bastante grande.
Pero vamos a ir a Gálatas 3:22. No sé si el hermano no lo quiere leer. 3:22 al 27. ¿Qué dice? Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Hasta ahí, 26. ¿Sí? Entonces, si usted ve, dice el 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. O sea, todo está bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿A quién es dada la promesa? Hay una promesa. Es a los que creen, a los creyentes. Mi amado hermano. Dice, pero antes que viniese la fe, o sea, la fe en Jesucristo. Jesucristo, la fe. Ajá. Estábamos confinados bajo la ley. O sea, antes de que Cristo viniera, la gente estaba confinada. Quiere decir, separada, arrinconada bajo la ley. No tenía escape. Dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice, el 23 dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Él está hablando como un judío que estuvo bajo la ley. Usted y yo no estuvimos bajo la ley antes. Pero Pablo sí lo estuvo porque él mismo fue maestro de la ley. Entonces dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa ayo? Guía. Ayo era el guía. Era el anciano que llevaba al niño a la escuela. Él era el guía. El que lo cuidaba mientras que era niño. Y dice que ese ayo era para llevarnos a Cristo. Entonces, el final era Cristo. El ayo no era permanente. El ayo era ¿qué? Temporal. No sé si me están entendiendo. Amén. O sea, la ley era temporal. Por eso Dios habla de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el viejo iba a entrar en desuso. Entonces hay un nuevo pacto. Y si hay uno nuevo, el otro envejeció. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Entonces al ayo llamémosle ley. ¿Para qué? Para que esa ley nos llevara a Cristo. Entonces cuando usted ve la necesidad de que usted no se puede salvar solito, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a abrazar de Jesús. Porque Jesús es el final, es el fin. El fin de la ley. Entonces la ley llega a Jesús y le dice, mira, aquí te lo entrego. Yo ya terminé mi trabajo y me voy. ¿Y sabe qué? Ahora Jesús se queda con nosotros. Amén. Amén. Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Pero cuál fe? La fe en Cristo. Entonces, dice el 25, pero venida la fe, o sea, una vez llegó la fe en Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué es el ayo? La ley. Ya no estamos bajo la ley. Ya,
O sea, ¿qué parte de eso no entendemos? Ya no estamos bajo la ley. Usted ya no está bajo el ayo ya no lo tiene agarrado de la mano. El ayo ya lo entregó a una persona que se llama Jesucristo. Ahora usted está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, la pregunta hay que preguntarle a esos que quieren guardar la ley, ¿estás tú bajo el ayo todavía? Porque si estás con el ayo, no estás con Cristo. Y si estás con Cristo, no estás con el ayo. Y el ayo es la ley. Amén. El guía es la ley. Y si estás con el guía, todavía no has llegado a tu final. Todavía no has sido entregado con el verdadero, que es Jesucristo. Y luego dice el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, si ha creído en Cristo Jesús, es hijo de Dios. Así de sencillo. Y luego dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa bautizados? Sumergidos. Porque si todos los que habéis sido sumergidos en Cristo, ahí ya gana más sentido, ¿verdad? Dice, de Cristo estamos revestidos. Pero no se está refiriendo al bautismo de agua. Se está refiriendo a estar en Él, sumergidos en Él, sumergidos en Cristo. Así es como debemos de estar. Bueno, ahora sí vamos a dejar eso por la paz. Y ahora vamos a ir a ver quién es nuestro apóstol, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ir a Hechos 9:15. Entonces recuerde, usted no puede tomar doctrina de los evangelios. Usted no puede tomar doctrina de ahí. Recuerde, toda la escritura es útil, pero no toda la escritura es doctrina. Usted puede aprender enseñanzas de vida diaria en la escritura en cualquier parte. Enseñanzas para evitarse uno muchos problemas. Por ejemplo, los proverbios. Palabras de consolación en los salmos, de fortaleza. Pero no lo puede hacer doctrina usted de eso. Entonces, la Biblia fue escrita para nosotros, toda. Pero la doctrina en el Nuevo Testamento fue escrita a nosotros. O sea, que nosotros tenemos que obedecerla. Pero en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que usted no tiene que obedecer. Ya no tiene que ir a matar corderos ni machos cabríos. Leyes ceremoniales. Ya no tiene que mocharse en la circuncisión. Leyes Nada. sanitarias. Nada de eso. Ni leyes higiénicas, o sea, sanitarias, ni leyes ceremoniales. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, hay que guardar el sábado. Bueno, si hay que guardar el sábado, y si en tu iglesia según está guardando el sábado, ¿qué sucede cuando hay violadores como los hubo en Israel? Que violaban el sábado de tu grupo. ¿Haces lo que dice la Biblia que hay que hacer con ellos? No lo creo. Apedrearlos. Apedrearlos, no he visto ningún apedreamiento. No, apedrearlos. Entonces no está guardando la ley. Tiene que guardar toda la ley. Y la ley dice, el que no guarda el sábado, que lo apedreen. Le da un montón de piedras encima. Bueno. Entonces, vamos a ver Hechos, dijimos, 9:15.
Y dice, el Señor le dijo, ve, o sea, le está hablando a Ananías, que fuera a donde estaba Pablo, y le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, dijo Jesús, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. En ese tiempo, cuando fue dicho esto, nadie le llevaba nada a los gentiles. Todo era pura prédica entre los judíos. Solo nosotros aquí. Olvídense los gentiles, esos perrillos, déjenlos afuera. Pero ¿sabe que Jesús les había mandado? En Mateo 28, 19 le dijo, vayan y prediquen el evangelio, donde dice a todas las naciones. Usted lee la versión de 1909, yo tengo una de esas Biblias. Dice a los gentiles. ¿Y sabe cómo dice en el griego? Dice a las etnias. O sea, todos los grupos étnicos del mundo, todos los grupos raciales del mundo. Y si es en el hebreo, dice los goyim, los gentiles. ¿Y qué estaban haciendo los apóstoles y discípulos? Porque no solamente eran los apóstoles, sino que también discípulos. Recuerden que el apóstol Pablo habló de que Jesús se le apareció a 500, y eso fue en el monte de los Olivos. Cuando iba a ascender había una multitud de 500 personas. Y se apareció delante de los 500 y después ascendió al cielo y todos lo vieron. Entonces había apóstoles y discípulos. Entonces, ¿y sabe qué? Nadie de ellos le predicaba a los gentiles. Nadie. Estaban incumpliendo lo que Dios había mandado. Pero Dios tenía un hombre preparado para los gentiles. Y ese fue Pablo. Por eso dice aquí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel de último. Primero los gentiles. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo hacía al revés. Iba con los judíos primero a las sinagogas y luego a los gentiles. Y como ellos no lo aceptaron, sí, me regreso a los gentiles. Pero ahí fue donde Dios lo mandó con los gentiles. Pero usted sabe que nadie es perfecto, ¿verdad? Y por eso lo apedreaban y le daban de todo, ¿verdad? Porque él insistía, porque amaba mucho a su pueblo. No quería que su pueblo se perdiera. Y él decía, aún si yo soy condenado, si me echan al infierno, pero que se salve mi pueblo, yo lo aceptaría. ¿Ve usted qué amor? ¿Y sabe con qué amor le contestaron los judíos? A pedradas. ¿Ve usted? El ser humano es para agradecido. Pero Dios lo dio a este hombre por apóstol de los gentiles. Vamos a ir a Gálatas 2:7. Y le estoy hablando de esto para que usted agarre su fundamento. Porque lo que pasa es que hay muchos que agarran cartas que son para los judíos, para los israelitas físicos, y se las hacen propias. Es para mí. No es para ti. Tú eres un gentil. Tu apóstol es Pablo. ¿Y sabe usted una cosa? Que el apóstol Pablo no caminó con Jesús en la tierra mientras Jesús estaba vivo físicamente aquí en la tierra. Pero Jesús se le apareció y Jesús le enseñó a él todo lo que el apóstol Pablo sabía. Por eso cuando subió a Jerusalén dijo, no me enseñaron nada nuevo. Yo ya lo sabía todo eso. ¿Ve usted? Por pura revelación. Por eso están los 7 misterios que están en la Biblia. Dios se los reveló a Pablo. Y eso ya los enseñé. Me ve ese video de los 7 misterios. Gloria a Dios. Bueno. Continuamos entonces. Gálatas, Romanos, Corintios, Gálatas. Después de 2 Corintios está Gálatas. 2:7. 2:7. A ver, hermano, arranque sin enfado. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido
encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Amén. Gracias, hermano. Entonces, usted ve que el apóstol Pablo entendía que así como al apóstol Pedro le había sido encomendado el evangelio de la circuncisión. ¿Quién es el de la circuncisión? De los judíos. De los judíos, Recuerde una cosa, la circuncisión es pacto con los judíos. Y si usted se cree judío, pues ¿sabe qué? Hágase un ADN, ahorita le quitan la malicia. En el tiempo de hoy, hacer un examen ahí va a ver. Quizás no tiene ni el 1% de judío. Entonces ahí le quitan, lo desengañan. Entonces nosotros somos gentiles. Y dice que al apóstol Pablo le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión. Entonces, ¿por qué nos apresuramos a circuncidarnos? ¿Verdad? O sea, Dios te acepta incircunciso. Eres incircunciso físico, pero eres circuncidado de tu corazón. Gloria a Dios. Entonces, continuamos y ya hemos visto. Y dice en el 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El apostolado para con los gentiles. Y el otro, cuando tú encuentras la palabra, la circuncisión se refiere a los judíos y la incircuncisión a los gentiles. Y luego te avientas todo el libro de Gálatas y vas a ver que no te tienes que circuncidar. Ahí quédate en ese mismo libro y ahí te desengañas. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a 1 de Timoteo 2:7. 1 de Timoteo 2:7. Siempre recuerda, ¿quién es tu apóstol? Pablo. ¿Por qué? Porque eres gentil. Dice 1 de Timoteo 2:7. Dice el apóstol Pablo. Para esto le dice a Timoteo, yo fui constituido predicador y apóstol de los gentiles. Dice, digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, Pablo es para nosotros los gentiles. ¿Qué es? Predicador, apóstol y maestro. Predicador porque llegó donde nadie había enseñado. Él predicaba el evangelio, porque por la predicación se salva la gente. Entonces, para que la gente venga a Cristo, tienes que predicar. Después de predicar, se convierte la gente. Y apóstol, ¿por qué? Porque fue enviado para establecer los fundamentos de la iglesia, por eso era apóstol. Y luego tiene que ser maestro porque tiene que discipular e instruir a esos que fueron ganados por la predicación. Entonces, nosotros vamos a obedecer las enseñanzas de nuestro apóstol, Pablo. del apóstol Pablo. Recuerde usted eso. Estamos hablando de dividir bien la palabra de verdad. Entonces no agarren las cosas de los judíos y digan, esto es para mí. Eso no es para ti, están desubicados. Si dice para el pueblo de Israel, no está diciendo para el pueblo guatemalteco o mexicano. Israel es Israel y México es México y Guatemala es Guatemala. O sea, no tiene que andar uno desubicado. Entonces,
Y si somos gentiles, entonces para nosotros, soy gentil. Todo el que no es judío es gentil. Así que tranquilo. Gloria a Dios. Y no solamente lo digo ahí, sino se lo volvió a repetir, diciéndole lo mismo a Timoteo en su segunda carta. En segunda de Timoteo 1:11 le vuelve a decir las mismas cosas a Timoteo, para que no se le olvide. Amén. Gloria a Dios. Entonces continuamos porque dice lo mismo. Gloria a Dios. Y luego vamos a ir a Gálatas. Gálatas 1:15, del 15 al 16. Gloria a Dios. Gálatas 1. Y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Carne y sangre. ¿Ve usted? 16. Entonces, Dios escogió al apóstol Pablo desde el vientre de su madre. Dice, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo. ¿A quién? A Jesucristo. Predicar a Jesucristo. Dice, para que yo les predicase entre los gentiles. No entre los judíos, entre los gentiles. Entonces ya Dios había escogido al apóstol Pablo para ser nuestro apóstol, predicador y maestro. Entonces, desde el libro de Romanos hasta el libro de los Hebreos es enseñanza para la iglesia. Fíjese, el libro de los Hechos es un libro descriptivo, quiere decir que describe lo que pasó, pero no es un libro prescriptivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un doctor le prescribe a usted, le asigna una medicina. Entonces, el libro de los Hechos no es prescriptivo, o sea, no es una doctrina para nosotros. No es un libro doctrinal, sino es un libro que muestra cómo se fue la iglesia formando, creciendo y los errores que cometió. Porque cometió errores. Ya después de eso no se volvieron a repetir esos errores adelante en la iglesia, porque los corrigieron. Entonces, muchos agarran, por ejemplo, dice, y vendían las propiedades, así que ustedes, hermanos, tienen que vender sus casas y traerme el dinero aquí. Por ahí supe yo de un pastor en inglés, ¿verdad? Para que no voy a decir que hacer un hispano. En inglés, que le dijo a la congregación, nosotros vamos a hacer como dice en el libro de los Hechos, y ¿sabe qué? Vamos a empezar a pagar las deudas de cada uno. No nos vamos a concentrar en pagar la deuda de uno, luego todos vamos a colaborar para pagar la deuda del otro, ¿verdad? ¿Y sabe con quién comenzó él? Pagando las deudas de sus familiares en la iglesia. Toda la iglesia dando dinero para pagar la deuda del familiar para que saliera. Y al último se hizo un despapalle ese, y al último ya los demás que dieron no salieron beneficiados. Pero usted, la gente usa mal la palabra de Dios. O sea, no. Usted debe conocer la Biblia y no dejar que se aprovechen de usted.
Ese fue un libro que no es un libro doctrinal, el libro de los Hechos. No es un libro doctrinal. Y la gran mayoría eran judíos en el libro de los Hechos. La gran mayoría. Los primeros capítulos era el libro de los Hechos. Eran judíos. ¿Cuándo fue que echaron a la cárcel a Pedro y a Juan? Por entrar al templo, por hablarle, por levantar un enfermo. Entonces, todos eran judíos ahí. Entonces, no es a los gentiles. Entonces, las cartas paulinas, que son la mayor parte, se puede decir, del Nuevo Testamento, esas cartas, un 14, incluyendo el libro de los Hebreos, sí son doctrinales, son prescriptivas, son para nosotros. Los gentiles. Entonces, ¿por qué? Porque tiene enseñanza para nosotros. ¿Quién enseñó? El apóstol Pablo. Amén. Entonces, nosotros, amados hermanos, vamos a obedecer la palabra de Dios, vamos a saber dividir la palabra de Dios. Amén. Y no vamos a andar dando patadas de ahogado ni creyendo lo que no somos. Terrible, terrible. Creyendo en los judíos. Sí, por ahí sucede una iglesia de personas afroamericanas que ellos creen que tal tribu, que los de Haití son de tal tribu de Israel, y que los de Cuba son de tal tribu de Israel, y que los de México de otra tribu de Israel, y que esos son puros disparates, todo eso. Entonces, amado hermano, no hay que permitir que la gente le meta a la Biblia lo que la Biblia no dice. Nada más lo que dice. Amén. Así que, mi amado hermano, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Que Jehová alce su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Jehová alce su rostro sobre usted y ponga en usted su paz. Gloria sea el nombre del Señor. Así damos gracias al Señor en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Tu palabra es verdad.